del mandatario peruano, delante precisamente del monarca. Castillo ha reprochado los siglos de colonialismo español en su país. Este ha sido la referencia exacta, Textualmente leo: los 3 siglos en los que este territorio perteneció a la corona española le permitieron explotar los minerales que sostuvieron el desarrollo de Europa. El rey de España. Durante 4 milenios y medio, nuestros antepasados encontraron maneras de resolver los problemas y de convivir en armonía con la rica naturaleza que la providencia los ofrecía. Hasta que llegaron los hombres de Castilla. La derrota del incanato dio inicio a la era colonial. Fue entonces, y con la fundación del virreinato, que se establecieron las castas y diferencias que hasta hoy persisten. Los 3 siglos en los que este territorio perteneció a la corona española le permitieron explotar los minerales que sostuvieron el desarrollo de Europa, en gran parte con la mano de obra de los abuelos de muchos de nosotros. La represión a la justa revuelta de Túpac Amaru y Micaela Bastidas terminó de consolidar el régimen racial impuesto por el virreinato. Estamos dispuestos a recuperar la soberanía sobre todos nuestros recursos naturales, porque muchos hoy en día están en manos extranjeras. ¿Quiere ello decir que el pueblo está condenado a seguir prisionero de esta Constitución por el resto de sus días? A pesar que la mayoría de quienes votaron en las recientes elecciones y que hoy tiene menos de 46 años no participaron políticamente en la aprobación de dicha Constitución, la respuesta, sin duda, es que no. Que yo no gobernaré desde la casa de Pizarro, porque creo que tenemos que romper con los símbolos coloniales para acabar con las ataduras de la dominación que se han mantenido vigentes por tantos años. En Perú, la llegada a la presidencia del marxista Pedro Castillo ha provocado expectación e incertidumbre. Su mandato ha arrancado con el polémico nombramiento como primer ministro de Guido Bellido, del ala radical de su partido, investigado por presunta apología del terrorismo. La decisión fue cuestionada incluso por algunos representantes de la izquierda moderada y Castillo se vio obligado a retrasar varias horas la formación completa de su gobierno. En un país dividido por mitades y con la tasa de mortalidad por COVID más alta del mundo, los retos para el nuevo presidente son inmensos. La economía se ha desplomado con la pandemia y 11 millones de peruanos, más del 75% de la fuerza laboral del país, trabaja en la economía sumergida. Ni el agónico recuento ni las 6 semanas de espera para ser proclamado presidente, en medio de infundadas acusaciones de fraude para deslegitimar su victoria, ha impedido que ocurra lo inevitable. Juro por los pueblos del Perú, por un país sin corrupción y por una nueva Constitución. ¡Viva Pedro! ¡Viva Pedro! El nombre de Pedro Castillo surgió de la nada el pasado mes de abril, cuando ganó la primera vuelta. Entonces nadie imaginaba que un profesor rural podía llegar tan lejos. Más que un voto ideológico, el giro en Perú hacia la extrema izquierda se debe a una cuestión identitaria. Mucha gente del campo ha visto en el profesor un reflejo de sus vidas. Para entender el viraje político, viajamos a Ayacucho, una de las regiones del país donde arrasó con el 82% de los votos. En las comunidades rurales del país andino, donde muchos niños, adolescentes y también profesores caminan durante horas para llegar al colegio, la palabra del maestro vale más que la de cualquier político. Padres y alumnos ven en esta figura a un líder al que respetan y admiran. El rol que nosotros asumimos como docentes es primero convivir con la población y ser gestores de todas las actividades que ellos quieren desarrollar en la comunidad. No son quienes pues velamos toda la gestión de las autoridades de una determinada comunidad.
Esto explica el respaldo que ha tenido el presidente en las zonas más olvidadas. Aquí los maestros han liderado la campaña por el cambio. Nosotros los docentes hemos visto esa desigualdad. El poblador rural ha visto por conveniente a elegir, ¿no?, a un profesor que también es del campo y que conoce nuestra realidad. ¿Cómo estamos en el aspecto económico? Hasta hace 2 años, Cristian estudiaba bajo la luz de una vela, porque en su casa no había electricidad. Es muy duro vivir así, y pues yo he pensado estudiar y hacer algo en la vida y pues así estar tranquilo. Pedro Castillo también vivió como nosotros en el campo. Él también sabe cómo es la vida en el campo que en la ciudad. Aunque sueñan con una vida mejor que la de sus padres, saben que no tendrán las mismas oportunidades que un adolescente de la capital. Nos cambiamos los uniformes y guardamos a un sitio donde lo que guardamos y después vamos a ayudar a papá, a mamá en la cocina, en cualquier cosa, en lavar las ropas, a traer vacas. Las brechas digital y económica o el simple hecho de residir en el campo son solo algunas de las piedras en el camino de estos menores. El quechua es su lengua materna y aunque se ha avanzado en la educación intercultural, todavía queda camino por recorrer. Muchos de nuestros maestros están enseñando en una lengua que el niño no entiende, no comprende. De ahí quizás en algunos aspectos podemos ver el fracaso de nuestros estudiantes porque no han logrado, ¿no?, ese aprendizaje significativo. Teniendo en cuenta las estadísticas de cursos anteriores, de los 175 estudiantes de este centro, solo 2 o 3 irán a la universidad y otros 2 se formarán como profesionales. El futuro de todos los demás será seguir los pasos de sus progenitores en el campo. Para estos jóvenes, la educación superior es una quimera. Aunque quieran hacer una carrera, difícilmente pasarán el examen de ingreso porque no tendrán los conocimientos necesarios. Ayacucho es una de las regiones más pobres de Perú. De sus 600.000 habitantes, casi la mitad están en situación de pobreza. Viven sobre todo de la agricultura y ganadería de subsistencia. Como ven, aquí no hay nada, señorita. Yo no quiero que esté como yo y a mis hijos mañana más tarde. No quiero que sufren como yo quiero que sea algo en la vida mejor que yo, que salgan profesionales, ¿no? Gloria reclama al nuevo gobierno el regreso a las aulas. La mayoría permanecen cerradas por la epidemia. Tener a sus hijos en casa le impide ganar dinero y además reconoce que tiene problemas para ayudarles con los deberes. No salimos ya al campo también a trabajar, más que nada hasta mediodía estamos con nuestros hijos, dando educación. A veces algunos entiendo, algunos no entiendo. Preocupación es, señorita, por eso nosotros queremos que empiece ya las clases. ¿Falta mucho para comer? Ya falta poco, hijo. Cerca del 50% de los menores de 3 años de Ayacucho sufre anemia, un problema de salud que se repite en muchas zonas rurales y marginales del país. La falta de hierro afecta al desarrollo no solo físico, también se asocia al deterioro cognitivo y a otros problemas médicos que pueden ser graves. Esto es un guiso, poca picante. Este grupo de mujeres cocina a diario para que las familias sin recursos tengan garantizada al menos una ración de alimento. Con 20 euros, hoy han preparado comida para unas 30 personas. Si nosotros no vemos por el buen desarrollo y la buena alimentación de nuestros hijos, ¿quién? ¿El gobierno? ¿Las autoridades locales? No. Están unidas por el esfuerzo de salir adelante y entre ellas ha surgido una conciencia feminista. En el cambio ven la oportunidad de empoderarse, aunque el programa del nuevo gobierno no incluye ninguna propuesta de género. Castillo es de extrema izquierda en lo económico, pero muy conservador en lo social. Está en contra de leyes como el aborto o el matrimonio homosexual. A unos 5.000 metros de altura se encuentra una parte de la riqueza del país. De la cordillera andina se extraen minerales como el oro, la plata o el cobre. Esta industria representa el 60% de las exportaciones, pero la población del corredor minero es de las más pobres. Nos han gobernado por tanto tiempo, pero no han visto la realidad de los pobres.
Por eso es lo que yo, en esta vez, yo quise, ¿no? Que hay que un cambio, un peruano que sea de acá, de la zona, nos gobierne, y porque esa persona lo ha vivido, lo ha luchado. Esther mide cada céntimo que se gasta pensando en el futuro de sus 3 hijos. Para ella, ahorrar un poco de dinero supone un gran esfuerzo. Por eso siente indignación por el despilfarro de gobiernos nacionales, regionales y locales manchados por la corrupción. Te cuento un chiste. Miguel se ha pasado los últimos años de su vida de mina en mina. Trabaja 10 horas diarias en diferentes turnos durante 14 días seguidos, mientras que descansa los otros 7. Cada 3 años tiene que buscarse una nueva empresa porque no quieren hacerle fijo. ¿Quién no quiere estudiar, ser profesional o no estar dentro de acá de la mina, trabajar, no? ¿Quién no quiere tener una vida mejor? Todos queremos tener una vida mejor. Él es uno de los pocos peruanos por esta zona que no ha votado a Castillo. Después de 6 presidentes salpicados por temas de corrupción en los últimos 20 años, ya no cree en ningún político y tampoco en el profesor. Yo no estoy seguro que también cumpla. Tú sabes que al estar en campaña todos prometemos que yo voy a cambiar, pero al final llegan al poder y se olvidan del pueblo. Pero la minería no es la única industria del país cuyos beneficios no revierten en los ciudadanos. No se ha manifestado esa posibilidad de que los de esta parte del país seamos beneficiarios del gas que producimos en la región, en la zona, ¿no? Y el balón de gas que hace algunos meses atrás costaba acá en la ciudad 33, 34 soles, ahora está por los 50 soles. En estas zonas desiguales, más que polarización, ha habido un abismo político. La ventaja del profesor ha superado el 82%, aunque algunos detractores de Castillo han achacado el resultado a una cuestión de ignorancia. Somos ignorantes, analfabetos, etc. ¿Resultado de qué es? Es del sistema educativo que nos han impuesto los que no son analfabetos, ¿no? Son los que nos han impuesto los que son de las élites políticas, de la clase de poder económico, político. Pero Ayacucho no siempre ha apoyado a la izquierda. Durante el gobierno de Alberto Fujimori, la región fue un bastión ultraconservador. Corrían los años 90, cuando un porcentaje un poco inferior al que hoy ha votado a Castillo le dio su respaldo al fujimorismo. El expresidente cumplió sus promesas sociales mejorando la educación, agricultura e infraestructuras, pero la decepción llegó tras años de violación de derechos humanos y de corrupción. Ayacucho está situado en el interior de Perú. En esta zona, la guerrilla maoísta Sendero Luminoso sembró el terror y causó miles de muertos en las décadas de los 80 y 90. En el mapa, donde se intuye la silueta de un perro, La Oreja fue la zona más devastada por la violencia. Adelina todavía visita la tumba simbólica de su marido desaparecido. Durante mucho tiempo lo buscó entre vivos y fosas de muertos. Hace 38 años que los militares entraron de madrugada en su casa para secuestrarlo, acusándolo falsamente de terrorista. Huelen los sesos, decía, uno de ellos decía eso, ¿no? Entonces me agarra de 3 y me apunta con su arma. Y a mi esposo al un lado ya estaban pegando, golpeando ya. En el primer gobierno de Alberto Fujimori, Adelina lo votó creyendo que iba a encontrar justicia, pero en ese tiempo ella también fue acusada de terrorista. Por eso, en esta campaña presidencial no se ha creído los intentos de vincular a Pedro Castillo con la guerrilla. Cuando tú no estás en su favor de ellos, tú eres terrorista. Fácilmente te tildan como terrorista. Entonces, de esa forma, pues ellos... Ya no es creíble lo que dicen terroristas, tal persona, ¿no? Antes de salir a trabajar al campo, Victoria masca hoja de coca. Le da energía, combate el sueño, el hambre o la sed y también los dolores que padece. Hace 25 años fue víctima de una esterilización forzosa. Durante el mandato fujimorista, bajo un aparente programa de control de la natalidad, fueron esterilizadas 270.000 mujeres,
La mayoría, como en el caso de Victoria, nunca dieron su consentimiento. Ahora ya no va a tener hijos, ¿no? Para eso estamos haciendo todo, mujeres estamos haciendo eso. En ese momento Victoria decidió retirar su apoyo a Alberto Fujimori y en estas presidenciales incluso ha hecho campaña contra su hija Keiko. Temía que el expresidente, que cumple condena por crímenes de lesa humanidad, saliera de la cárcel indultado. Pedro Castillo kaina warmikunata afectanja y painimora televisión kunapepas ñuqa yaykuspaqa escuela tapas colegio tapas qalachata kay papay hina nata ruwasaq hinaptin todo pagando estudianja wawaykichik nispan nira hinaptin chaykunawan mana yaykuyta munaniku ose botayta munaniku Keiko Fujimorimanqa. Ya se encuentra con nosotros el señor presidente de la República, Pedro Castillo. La toma de posesión de Castillo, enmarcada en la celebración del bicentenario de la independencia de Perú, abre una nueva etapa para un país azotado por la epidemia que se ha cobrado 200.000 muertos, la cifra per cápita más alta del mundo y que ha hundido su economía con la caída más fuerte de la región. El presidente ha anunciado en sus primeros discursos una batería de medidas sociales, sobre todo en salud y también educación. Aunque su mensaje ha sido moderado, se mantiene firme en ciertas reformas. Y por una nueva Constitución. Pero para sus promesas más ambiciosas tendrá que conseguir apoyos, porque ganó por la mínima. Y en esas condiciones su principal desafío será obtener el margen necesario para gobernar frente a un Congreso dividido, cuya mayoría no controla y al que no le temblará el pulso si puede cesarlo. Todo un juego de equilibrios para Castillo, porque si trata de contentar a la mitad que no le eligió, se arriesga a perder el respaldo del partido de extrema izquierda que lo sustenta en la presidencia. ¡Sí, juro! Sus movimientos se miran con lupa y el primero, el nombramiento de Guido Bellido como primer ministro, ha provocado la primera crisis sin que la oposición mueva un dedo. El sector más moderado que rodea a Castillo rechaza a Bellido, cuestionado por presunta apología al terrorismo y por publicar mensajes homófobos y misóginos en sus redes. Sobre el ejecutivo del Bicentenario también planea el fantasma del castrochavismo. Lo hace en forma de acusaciones de algunos líderes de la derecha, pero Castillo afirma que no imitará ningún modelo. De momento, el nuevo presidente de Perú arranca su mandato arropado por la presencia en su investidura de países y líderes políticos de tendencias diversas. Empieza ya a correr el tiempo para comprobar si el maestro cumple su palabra. Vengan todos a ver, ahí vamos a ver. Se reúnen en la sede de PCM integrantes de la bancada de Juntos por el Perú y el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido. Ingresado hace pocos minutos la congresista de este partido, de esta bancada, Sigrid Bazán, a este encuentro, y ella ha señalado importante que el presidente del Consejo de Ministros haya mencionado en un comunicado que durante la gestión vigente van a rechazar actos de homofobia y también del machismo. Además, Sigrid Bazán ha mencionado que de todas maneras está de acuerdo en que participen más mujeres, no solamente en el siguiente gabinete, sino también en diferentes oficinas del sector público. Escuchemos lo que dijo. Yo creo que no solamente en el gabinete, ¿no? En el Congreso, como presidencias de las comisiones. Yo creo que en general se tiene que incrementar el número de mujeres en todos los espacios. Sobre todo en el no gabinete. Puedo hablarles a título de bancada y tampoco preferiría a título personal decirles si esa va a ser una imposición para el voto de confianza. No. Lo que quisiera es evaluar el trabajo que el señor Bellido nos va a plantear como gabinete. Ya siento que ha hecho él un reconocimiento de algunos puntos que para nosotros son importantes. Se ha emitido un pronunciamiento firmado por su persona con respecto al tema de diversidad de género, con respecto al tema de luchar contra la homofobia y contra el machismo. Yo saludo ese pronunciamiento a título personal. Bueno, creo que la bancada lo ha visto además con muy buenos ojos. Vimos ahora en RPP a una miembro de la bancada de Juntos por el Perú, bancada que se reunió hoy con el primer ministro Guido Bellido. Estoy hablando de la señora Ruth Luque, que es representante por el Cusco. Señora Luque, muy buenas noches y bienvenida a RPP. Muy buenas noches, Fernando. Le agradezco mucho por esta entrevista. Quisiera saber cuántos de su bancada asistieron, porque
Si estoy contando bien, ustedes son 5, pero hay uno de ustedes que ha pasado a ser ministro, ¿no? El señor Sánchez. Así es, hemos asistido todos los integrantes de nuestra bancada, en concreto los 4 congresistas, en vista que nuestro colega Roberto Sánchez es actualmente ministro y está en actividades propias de su función. Juntos por el Perú ha sido denigrado, criticado por el señor Cerrón, llamándole a veces la izquierda limeña, la izquierda caviar, y afirmando que algunas de sus banderas, como igualdad de derechos sexuales y de género, etcétera, no son la prioridad para el pueblo. ¿Ese tema apareció hoy en su conversación con el primer ministro? Mire, nosotros, el primer ministro, el premier ha emitido una comunicación que ha sido conocida a nivel nacional, donde ha señalado su compromiso con la democracia, con los derechos humanos, contra la discriminación, la violencia y la igualdad para todos y para todas las personas. Creo que es sobre los hechos concretos que hay que empezar a hacer esas calificaciones. Nosotros asumimos los cuestionamientos y todas las críticas que se puedan generar. Creo que es parte del debate político, pero eso de ninguna manera debe evitar, digamos, que no nos pronunciemos sobre temas que son fundamentales para nosotros. Que haya un Estado que garantice los derechos para todos sin discriminación, eso para nosotros es fundamental, es una bandera de la cual nosotros no vamos a... es intransable. Entonces, nosotros más bien hemos solicitado que hayan compromisos alrededor de eso. Creo que ese comunicado hace una expresión de ello y esperamos que más bien en el marco de este periodo de confianza hayan acciones muy concretas que el Ejecutivo podrá implementar.